Y aquí es donde la historia se empieza a poner interesante. Ya después de que ganan y forzan a los helénicos, a Atenas y a sus compañeros, a que entren en la batalla contra Persia, se van, se regresa a Macedonia, Filipo y sus secuaces, y empiezan a preparar la invasión. Pero preparar la invasión se llevaba años, 2, 3 años por lo menos. Primero el tiempo en que regresaban los ejércitos a Macedonia, y entonces regresan a Macedonia y Filipo II, el padre de Alejandro, se casa nuevamente. Se casa nuevamente, ahora con una mujer de la nobleza macedonia. Se casa nuevamente y al final, durante el banquete de bodas, Átalo, su nuevo suegro, hace un brindis y le dice a Filipo, ahora sí vas a poder tener un heredero dignamente macedonio. Y entonces Alejandro oye esto y se pone hecho una fiera y lo enfrenta y le dice, ¿qué crees? Que yo soy un bastardo, que no sé qué. Y Filipo, al tratar de mediar entre Átalo y Alejandro, ya estaba bastante tomadito, se tropieza y se cae de bruces. Y entonces Alejandro se burla y le dice, ¿quieres ir a conquistar? ¿Quieres cruzar a Asia y conquistar todo? Y no puedes ni cruzar el salón de banquetes donde te estás casando. Esto crea un problema. Esto crea un problema y Filipo se molesta mucho. Se molesta mucho y acaba exiliando a Alejandro y a su mamá, a Olimpia. Surge en ese momento o lo utilizan en ese momento un chisme de palacio. Los persas invaden Egipto y el faraón egipcio Nectanebo II se escapa y huye y va a pedir asilo a Sidonia y se lo dan. Filipo se lo da. Y este Nectanebo II vive ahí y vive por muchos años ahí. Nectanebo II era, aparte de ser el faraón, era lo que se le conocía como un mago, era un sacerdote. Se supone que personificado como el dios Amón, convence a Olimpia, a la esposa, de engendrar, a la esposa de Filipo, de engendrar un hijo que según esto pondría a salvo las dos naciones, tanto Egipto como Macedonia. Y entonces la leyenda dice que se la echa y la embaraza y se queda ahí a vivir en la corte. Según Calístenes, el sobrino de Aristóteles, Alejandro se entera de que Nectanebo II es su verdadero padre. Y en un paseo, antes de que lo corran,
Y en un paseo, antes de que lo corran, va con él en la noche. El hombre le dice, el hombre se cae en un hoyo y queda mortalmente herido. Y entonces le confiesa a Alejandro Magno que él es su verdadero padre. Y desde entonces Alejandro Magno sabe que él es su padre. En el libro de Pseudocalístenes, esta es la razón por la que cuando Alejandro Magno va a ver al oráculo de Amón en Siwa, lo saludan como a un dios, como al heredero, como al faraón. ¿Por qué? Porque los del oráculo, el mismo oráculo, lo reconoce como el hijo del faraón. Otra historia dice que Alejandro la historia esta de que es su verdadero papá, el egipcio. Salen a caminar porque el egipcio le gustaba la astronomía y lleva a Alejandro a enseñarle algo, y en el camino Alejandro lo mata. El chiste es que después del numerito de la boda, Alejandro y su madre se exilian. Se exilian mientras Filipo tiene un hijo con su nueva esposa, y al cabo de un tiempo perdona a Alejandro. Lo perdona a Alejandro y perdona a su mamá. Y para congraciarse con ellos, organiza una boda entre la hermana de Alejandro y su tío, el hermano de su mamá. Y esta boda tiene lugar en Egas, al sur de Macedonia. Y ahí, durante la boda, asesinan a Filipo, un tal Pausanias. Este Pausanias había sido uno de los amantes de Filipo II. Y entonces ahí en la boda llega y pácatelas, lo mata. Y al tratar de huir, ya cuando iba a salir por la puerta, los secuaces y amigos de Alejandro y Alejandro mismo lo capturan y ahí lo matan. En ese momento lo matan. En vez de entregarlo a la justicia, como hubiera sido propio, en ese momento lo matan. ¿Por qué? Porque era obvio que era un crimen de Estado. Alejandro mandó matar al padre, aunque se supone que la de la idea era la mamá Olimpia. En fin, muerto el padre, Alejandro toma el poder, se proclama rey y manda matar al suegro del que era su papá, a Átalo. Pero no solo a él, mata también a la esposa, a la Cleopatra con la que se casó, mata al niño y empieza a hacer una matanza de nobles y parientes que se relacionan con Átalo y que pudieran haber opuesto resistencia y decir que el niño era, era el sucesor al trono. Es muy probable que cuando Alejandro se entera que es hijo del faraón exiliado y no de Filipo, comprende que el reino va a ser para el nuevo hijo de Filipo. Y entonces entre su mamá y él hurgan este plan y asesinan a Filipo para que Alejandro se quede con el poder. Así, muerta la otra familia,
este toma el poder. Alejandro toma el poder. Y bueno, pero a la hora que toma el poder y a la hora que se sabe que Filipo murió, pues empiezan a levantarse. Hay muchos que dicen, ahorita es cuando aprovechamos para liberarnos de estos changos. Tebas y Atenas dicen, no, bueno, pues ya que se murió Filipo, ya no vamos a, ya no vamos a seguir con lo de la invasión, ya no mandamos gente, ya no mandamos nada. Y entonces Alejandro Magno agarra a su ejército y se van rapidísimo a Tebas. Llegan a Tebas y prácticamente despedazan la ciudad. Solo dejan vivos los templos y la casa de Píndaro. Píndaro era uno o fue uno de los grandes poetas de la época. Respeta la casa de Píndaro porque tiene esta concepción aristotélica de la gente que se dedicaba al arte y a la filosofía, los considera. Así es que deja los templos, la casa de Píndaro y arrasa con Tebas. Arrasa con Tebas y entonces el resto de Atenas y de sus aliados dicen, ok, ya muere, ya muere. Sí, vamos a cooperar con tu guerrita. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno dice, pues yo voy a continuar con lo que iba a hacer Filipo. Yo voy a conquistar el imperio persa. Y empieza a recorrer algunas de las ciudades para, para que ponerles un estate quieto a todos. Ya siendo el mandamás, Alejandro se encuentra en la ciudad de Corintio a otro filósofo que se llama Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope es famoso en la literatura porque es este hombre que siempre lleva una lámpara de noche y de día y va caminando por Corintio. Y cuando le preguntan, Diógenes, ¿qué es lo que estás buscando? Siempre dice, estoy buscando un hombre honesto. este Diógenes de Corintio era un personaje que vivía en la indigencia, adrede, vivía como en un pequeño tonel ahí en la ciudad. De hecho, hay un síndrome, hay un síndrome en psicología, síndrome de Diógenes, son las personas estas que que abandonan su imagen y que empiezan a acumular basura, como que coleccionan cosas inservibles de basura. Bueno, entonces, ya que está ahí en Corintio y ya que convence y termina sus gestiones, y ya que todos los helénicos dicen, está bien, sí vamos a participar, quiere ir a ver a Diógenes. Y entonces va y ve a Diógenes. Y ya tiene ahí una pequeña plática con Diógenes y le dice, ¿y tú quién eres? Y le dice Diógenes, yo soy un perro porque lamo la mano del que me da de comer, porque le ladro a mis enemigos, porque muerdo a los que no quieren, una onda así. Y entonces de ahí Alejandro cree que le está diciendo que, que le está diciendo que le dé algo, que le dé una dávida, dávida.
que le dé una limosna o algo, ¿no? Y entonces le dice, bueno, a ver, Diógenes, pídeme, ¿qué es lo que quieres? Y Diógenes le dice, que te muevas porque me estás tapando el sol. Y entonces, lógicamente, pone en ridículo a Alejandro porque este viajaba con su pequeña corte de lambiscones. Y bueno, y ya al ver que Diógenes le importa un bledo su presencia, agarra y se voltea y dice, si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Hay otra historia, si no me equivoco, es la de Herodoto, que dice que exactamente el encuentro se da cuando Diógenes se está revolviendo basura. Y entonces, cuando Alejandro Magno le dice, Diógenes, ¿qué buscas? Diógenes le dice, estoy buscando huesos de esclavos, pero no hallo la diferencia entre estos y los de tu padre. Era claro, muy claro que Diógenes tenía un desprecio por Alejandro. Y se supone que Alejandro no toma represalia alguna porque es un filósofo. Según la leyenda, este Diógenes iba en un viaje a Egina y fue capturado por unos piratas y vendido como esclavo. Cuando fue puesto a la venta, le preguntaron qué era lo que sabía él hacer y respondió, mandar, ve y prueba a ver si alguien quiere comprar un amo. Al fin de la cuenta lo compra un tal Geniades, ahí en Corintio, y él le devuelve la libertad y lo convierte en el tutor de sus hijos. A partir de ahí pasa el resto de su vida en Corinto, donde se dedica a predicar sus doctrinas de virtud y de autocontrol. Uno de sus discípulos, Zenón de Sitio, fue el que creó la corriente filosófica del estoicismo. Y él mismo fue un discípulo del más viejo estudiante de Platón. Luchó contra lo superficial y arengó y abogó porque los hombres tuvieran un tipo de vida más natural. Ese fue Diógenes. Alejandro regresa a la ciudad capital, Pela o Pella, según quien lo pronuncie, y sale finalmente con su expedición de Macedonia contra los persas. Según Herodoto, que es otro de las fuentes que habla de Alejandro, pero que él no solo está 300 años, sino está 500 años después de la vida de Alejandro, la rivalidad entre el continente asiático y el europeo tiene un origen de cuando Zeus rapta a Europa. Europa era una princesa fenicia muy bonita. Zeus se enamora de Europa, de la belleza de esta mujer, y para acercarse a ella sin levantar sospechas, se convierte en un toro blanco de singular belleza y se va junto con otros que están ahí en la playa, junto con otro rebaño. Europa, cautivada por el animal, pues se acerca a acariciarlo y pronto otras jóvenes que iban con ella también empiezan ahí a acariciar al toro y no sé qué. Y en un momento de juego, Europa se sube al lomo del animal. Zeus
se lanza al mar y empieza a nadar a una gran velocidad y se la lleva. Se va hasta la isla de Creta y ahí la tiene. Europa iba agarrada de los cuernos del animal, asustada para no caerse al mar y bla, bla, bla. Total, ya cuando llegan a Creta, Zeus se vuelve humano, le revela quién es y la seduce. Ellos tendrán 3 hijos, entre ellos el más notorio será Minos. Europa era una princesa fenicia muy bonita. Y después, esa rivalidad, viene la revancha de los asiáticos cuando París se roba a Helena y se la lleva a Troya. Y Helena, dicho al paso, era hija de Zeus. Los griegos y los romanos les gustaba tener un halo de misticismo y justificar así por jalones de cabellos estas cosas. Pero esa es la historia que cuenta Herodoto como si fuera el principio de la rivalidad entre Europa y Asia. Pues sale el contingente de macedonios y de atenienses y de helénicos y cruzan por el mar Egeo, y lo primero que hacen al llegar ya al continente es dirigirse a donde donde ellos creían que había estado ubicado, sí, la ciudad de Troya. Sí, esta ciudad mítica, que es producto de una obra literaria, pues se van a donde creen que estaba la ciudad de Troya, y ahí Alejandro hace sacrificios a los dioses. Después que hace los sacrificios, busca lo que pensaba que era la tumba de Aquiles, porque Alejandro, como les platicaba desde el principio, se relacionaba él mismo con Aquiles, y va y también le hace un sacrificio. Le hace un sacrificio al supuesto Aquiles, y entonces su amante Hefestión, su amigo y amante, hace lo mismo en la tumba de Patroclo. Patroclo era como, pues no el patiño, era como el amigo de Aquiles, el que lo seguía en las buenas y en las malas. Y Hefestión era el amigo de Alejandro y su amante, que lo seguía en las buenas y en las malas. Así con esta mágica relación entre, entre la Ilíada y ellos, comienzan su invasión. Y después empiezan a viajar. Empiezan a viajar y van viajando hasta la ciudad de Gránico. Ahí es donde se da la primera batalla del ejército persa con el ejército de Alejandro, y ahí casi pierde la vida Alejandro. Un soldado le da un hachazo y le pega en el casco, pero el casco lo protege y se lleva el hacha colgando. Lógicamente lo aturde, y otro soldado persa le va a clavar una lanza a atravesarlo, cuando uno de sus soldados, Clito el Negro,
le corta el brazo al que trae la lanza y salva la vida de Arturo. Así que dos veces se salvó ese día. Primero, de que el casco lo protegiera, y segundo, de que Clito el Negro, que lo acompañó durante muchas batallas, lo salvara de que lo... Y así van avanzando. Estos van avanzando con su ejército y después toman la ciudad de Sardes. Sardes es como la capital persa de esa zona. Y una vez que que conquistan, que conquistan esta capital, Sardes, pues ya se van costeando porque la idea era liberar a todas las colonias helénicas que habían sido sometidas por los persas. Aunque muchas de estas colonias helénicas ya no querían, o sea, no querían, estaban bien siendo persas y se rehúsan, como por ejemplo Mileto y Halicarnaso. O sea, no, para ellos no era que los estuvieran liberando, los estaba conquistando, no liberando. Ellos estaban de muy buen modo siendo persas. Y aquí viene otra de las cosas simpáticas, curiosas, legendarias. Avanzan hasta la ciudad de Gordio, donde se decía que había sido rey Midas, este personaje que le pidió a los dioses que todo lo pudiera convertir en oro. Y aunque Midas en realidad sí existió, lógicamente era un mito esto del toque de Midas que convertía todo en oro. Pero de alguna manera los macedonios creían que así era y querían ir a la ciudad para encontrar las grandes riquezas que Midas había convertido en oro. Pero esto lo continuaremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.